Kairos era la palabra que los antiguos griegos utilizaban para referirse al tiempo en el que pasan las cosas importantes. Estamos hoy en pleno Kairos, viviendo una época de cambios sin precedentes. Comenzamos a habitar una realidad que necesita de una nueva educación. Una educación que se haga cargo de los nuevos desafíos con un modelo educativo sobre el que construir un mundo más justo y siempre desde el compromiso con el desarrollo de los pueblos. Un nuevo modelo educativo capaz de visionar el futuro y a la vez actuar sobre la realidad educativa. Apoyado en prestigiosos expertos capaces de inspirar e iluminar el camino, con el objetivo de construir una educación al servicio de todos los seres humanos, donde nadie quede atrás. Una educación transformadora capaz de cultivar las competencias clave, el emprendimiento y el liderazgo. Kairos convoca a todas las personas comprometidas por el cambio educativo en el mundo, conectando a la comunidad educativa internacional y construyendo juntos una nueva senda que recorrer, uniendo vigores dispersos y haciendo camino al andar. Kairos, el equipo que hace que en educación las cosas importantes pasen. Adelante. Buenas tardes, buenos días a todos y todas. Les saludamos en nombre y representación del equipo de profesionales, académicos, jóvenes, empresarios del mundo entero que estamos comprometidos con la transformación de la educación o el tercer contrato social de la educación para poder coadyuvar y hacer realidad la transformación de la sociedad hacia una sociedad mejor para todos y todas. Hoy vamos a abordar un tema de extraordinario valor e importancia como es los medios de comunicación en el contexto de la nueva educación. Vamos a tener un panel de lujo el día de hoy. Quiero decir que por primera vez vamos a tener a 6 panelistas, todos, digamos, de gran trayectoria, y va a ser un rico debate sobre un tema que no voy a abordar mucho, pero todos sabemos que los medios de comunicación han jugado siempre, aún desde antes de la Internet, un papel de mucha importancia, incluso con una penetración muy grande. Por lo menos en América Latina y el Caribe, la penetración del Internet se estima que anda alrededor del 50%, 50-51%. Pero no solo un tema de exceso, sino también de ancho de banda, de dispositivos, etcétera, etcétera. Pues no vamos a ahondar mucho en eso. Pero los medios de comunicación, para recordar desde los tiempos en que éramos menos jóvenes, ¿ya? Todos los que estamos acá, cuando la radio y donde no había energía eléctrica, pues la radio batería siempre jugaba un papel importante para la comunicación, para la diversión e inclusive para algunos programas educativos que ya habían desde hace mucho tiempo. Y también, digamos, la televisión, que también ha tenido una evolución importante y con menos cobertura, pero también los periódicos físicos, ¿verdad? Yo solamente voy a compartir cuando por primera vez yo vine a Suecia, tendríamos que esperar 15 días para que llegaran por correo normal los periódicos y darnos cuenta qué pasaba. Ahora es al revés. Por la diferencia de hora, uno ha leído las noticias de nuestro país antes de que la gente de nuestros países se levante, ¿verdad? Porque prácticamente hay una actualización permanente. Pero bien, los medios de educación, los medios de comunicación también tienen y son parte del sistema educativo porque informan, comunican, pero también se puede dar también hay desinformación, también hay transmisión de valores y también de antivalores por los medios de comunicación, pero el papel que deben de jugar, han jugado y deben de jugar es muy importante, principalmente como un aspecto complementario y sinérgico con lo que son las nuevas tecnologías de información y comunicación, del cual ya son parte también los medios de comunicación. Pero bien, no voy a abordar mucho este tema porque para eso tenemos especialistas el día de hoy y con amplísima experiencia y con gran visión sobre la transformación de la educación y el papel de los medios de comunicación. Voy a presentar a nuestros panelistas de lujo que tenemos hoy, grandes amigos. Alfonso Fuentes Soria, tenemos acá. Él es presidente, fue presidente de es presidente de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos de Guatemala. Es ex vicepresidente de Guatemala. Es ex presidente y ex diputado del Parlamento Centroamericano, ex rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, fue profesor por más de 25 años de la Facultad de Odontología
y fue secretario general del Consejo Superior Universitario Centroamericano, donde pudimos desarrollar una gran cantidad de tareas y procesos y sobre todo cultivar una gran amistad. Una persona que también fue, dentro de sus proyectos múltiples, un gran promotor de los medios de comunicación y la televisión educativa para poder mejorar la cobertura y calidad de la educación. Bienvenido, amigo Alfonso. También Gracias. tendremos con nosotros desde Brasil a Sandra de Deus. Ella tiene un doctorado en comunicación e información por la Universidad Federal de Río Grande del Sur. Tiene un máster en extensión rural por la Universidad Federal de Santa María. Es periodista. Entenderán por qué también hemos tenido el gusto de invitarla. Es profesor de periodismo en la Universidad Federal de Río Grande del Sur. Es expresidente del Foro Nacional de Prorectores de Extensión de las Universidades Públicas de Brasil y es decano, ha sido decano de extensión de la Universidad Federal de Río Grande del Sur. O sea, una persona con gran experiencia en el tema de comunicación y vinculación sistemática universidad-sociedad. Nuestro amigo Urbano García de Extremadura, España, de Mérida, entiendo, está en España, es licenciado en Ciencias de Información por la Universidad Complutense de Madrid. Desde 1986 ingresó en la radiocadena española, continuando en la Radio Nacional Española hasta septiembre de 1989, cuando se incorporó a la televisión española. Ha sido redactor, editor y presentador de programas informativos, deportivos y de entrenamiento, o sea, una amplia gama de cualidades y actitudes de nuestro amigo. Se desarrolló como jefe de informativos, también fue director de la Radio Televisión Española en Extremadura, jefe de planificación y deporte del canal de televisión de Extremadura. Ha recibido el Premio al Mérito Deportivo de Extremadura 2015, concedido por el gobierno regional. Es miembro del Observatorio para la Innovación Informativa en la Era Digital. Actualmente es director general del canal de Extremadura. Es una persona con gran experiencia, amplia experiencia y también con elevadísimo compromiso, digamos, con el papel de los medios de comunicación para el desarrollo humano sostenible y como parte de ello fundamental la educación. Bienvenido, apreciado amigo Urbano. Un abrazo para todos. Juan Carlos Casco, que es miembro del equipo de coordinación de Kairos. Amigo Juan Carlos Casco, bueno, Juan Carlos es el CEO de Emprendedores, tiene más de 30 años de experiencia trabajando con gobiernos, instituciones gubernamentales, no gubernamentales, universidades, con el sistema educativo a nivel de Iberoamérica, no solamente España, en Latinoamérica también con mucha experiencia. Ha publicado más de 20 libros, tiene una enorme cantidad de artículos de la visión prospectiva del desarrollo, de la educación y de la acción práctica también. O sea, una persona con gran experiencia, con gran visión, pero también con experiencia desde el territorio, en la práctica, digamos así. En la práctica en España y en Latinoamérica. En Nicaragua, yo lo conocí también, digamos, tuve el privilegio de que juntos trabajáramos en proyectos muy concretos que no vamos a hablar. Nuestro amigo Juan Carlos Soto Barquero, desde Honduras. Bienvenido, Juan Carlos 1, ahora tenemos Juan Carlos Casco, Juan Carlos Soto. Bienvenido, profesional de la comunicación y gestión estratégica, con más de 30 años de experiencia y más de 15 años gestionando y ejecutando planes de proyección universitaria y tecnología. Actualmente es director de proyectos de convergencia tecnológica y multimedia para la educación superior en Centroamérica y el Caribe. Es director ejecutivo del Centro Internacional Universitario de Tecnologías de Información y Comunicación y el Canal Centroamericano. Es fundador y director en funciones del Sistema de Difusión de Radio y Televisión de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, de la UNA de Honduras. También es una persona con gran experiencia, formación y una proyección también que trasciende a las propias fronteras donde se encuentra ubicado físicamente. Y tenemos también a nuestra apreciada amiga Karen Santamaría Somarriba. Ella es periodista, es productora, ha trabajado en el sistema informativo ECO de Televisa, es corresponsal de guerra, con lo cual de CNN, proveedora oficial de televisión española y CEO de Tricon Global Trade en Estados Unidos. Es creadora de contenidos y series educativas y culturales.
ha trabajado en CEO de Euroimagen Audiovisual de España, ha trabajado en la producción de múltiples audiovisuales para organismos gubernamentales y no gubernamentales, como consultora también del Sistema de las Naciones Unidas, de la FAO, de la UNICEF, del PMA, de la OMS, de PRODERE, o sea, y una persona con un tremendo dinamismo, con gran capacidad, con gran talento también y con gran experiencia y con grandísimo compromiso también con la educación, y también por eso es que la cumbre iberoamericana de periodistas que ella ha tenido a su cargo, la organización siempre la ha vinculado también al tema educativo. Así que, como podemos ver, tenemos un panel simplemente de lujo, ¿verdad? Acá, y yo quiero disculpar pues, a nuestro amigo Manuel Pérez Tornero, que por una situación de última hora no pudo estar. Pues sabemos que él tiene el compromiso, es parte de Kairos, está trabajando con nosotros, pero no podía estar el día de hoy. Pero tenemos un panel aquí, como digo, de personal. Así que vamos a iniciar. Vamos a tener entre 5 y máximo 7 minutos cada uno para iniciar, no más de 7 minutos, ¿verdad? Así que para iniciar, entre 5 y 7, puede ser menos. Y luego, cuando ya hayan conversado, intervenido todos, vamos a tener una segunda ronda de 3 minutos máximo cada uno, en la cual pueden referirse o bien a lo que expresó otro panelista o bien ampliar la exposición inicial. De todas maneras, sabemos que este es un tema que, aunque nos lleváramos todo un día entero o una semana, no se agota. Prácticamente lo que vamos a hacer es poner las pautas sobre los aspectos fundamentales de esto. Entonces, yo quisiera dar la palabra inicialmente a nuestro amigo Alfonso Fuentes. Vamos a decirlo que luego voy a dar el orden total, ¿verdad? Luego voy a ir presentándole, pero bueno, a Alfonso Fuentes, luego daremos la palabra a nuestra amiga Sandra Deus, nuestro amigo Urbano, a nuestro amigo Juan Carlos Casco, nuestro amigo Juan Carlos Soto, y cerraremos este panel en su primera presentación con nuestra amiga Karen Santamaría. Así que, amigo Alfonso Fuentes. Muchas gracias, muy buenos días y buenas tardes. Quisiera manifestarles que quien les habla, Juan Alfonso Fuentes Soria, he tenido la oportunidad y la dicha de pertenecer a una institución, a un país y a una región que ha promovido históricamente la integración en procesos muy complejos. Por eso me identifico con y valoro el esfuerzo de Kairos, de todos sus integrantes y especialmente la diligencia, el carisma, el liderazgo de nuestro apreciado amigo Francisco Telemaco Talavera Siles, que sabemos que sabrá conducir este esfuerzo. Quisiera tener en esta primera parte una mención a por qué dije lo anterior. Porque mi universidad, la Universidad de San Carlos, fue la que propuso en el año 1948 la creación del Consejo Superior Universitario Centroamericano, que ha sido el primer organismo de integración a nivel de la educación superior en América Latina. Y un año después, en 1949, promovió la creación de la Unión de Universidades de América Latina en esfuerzos claros de integración. Y la región centroamericana también ha hecho esfuerzos, y es así como una de las primeras acciones contundentes políticas de la Asamblea Constituyente que dio luz a la República Federal Centroamericana fue abolir la esclavitud. Y abolir la esclavitud para buscar la libertad y buscar el desarrollo de las personas y encontrar la verdad. De manera que esto está íntimamente ligado al tema de la educación, que es uno de los caminos más importantes para promover un cambio de cultura y un cambio de participación y un ejercicio funcional y participativo en el aspecto democrático. De manera que igualdad y libertad lo he encontrado en muchos de los lemas de las instituciones universitarias. Por ejemplo, la universidad a la que, el país donde pertenece Telemaco, es a la libertad por la universidad que acuñó Mariano Feos Gil. En El Salvador, a la libertad por la cultura. Luchen Aspicio en la Universidad de Honduras, aspiro a la búsqueda de la verdad.
y así también otra serie de lemas que aparecen en los ritos y en los discursos de los funcionarios universitarios, pero que tenemos que llevarlos a la realidad. Mi universidad, la Universidad de San Carlos, tiene como lema ir y enseñar a todos, pero no podemos pensar que vamos a enseñar a todos si apenas un 10% de la población tiene acceso a la educación superior. De modo que el uso y la práctica de las acciones de comunicación a través de los diferentes medios se vuelve esencial para llegar no solamente a la población que está inscrita en la universidad, sino llegar a la población en general. Es un hecho importante que si la población, la sociedad civil, desconoce los hechos y los procesos que se están generando y las decisiones que se están tomando, pues está ajena y ha sido el factor históricamente excluido de las decisiones de los gobiernos y de los estados. Por eso es importante que las universidades en sus programas de extensión universitaria promuevan los valores de información objetiva, la búsqueda de la verdad y la promoción del desarrollo y el saber humano, además de formar profesionales que, en las diferentes ramas y también hacer investigación. Yo voy a compartirles, Telemaco y compañeros, un artículo que ofrecí para la semana entrante, donde hago ver la necesidad de establecer una alianza estratégica entre las universidades y el Estado, pero fundamentalmente con la sociedad, para que las acciones que la universidad promueve y los valores sean sostenibles. Se requiere que la población conozca, exija, defienda y solicite la acción universitaria en sus acciones de formación de recursos humanos y de investigación. De lo contrario, va a pasar lo mismo de siempre, que hacemos el esfuerzo solo con el Ejecutivo, cuando en realidad los programas de educación merecen una inversión sostenida, lo cual no puede dejar por fuera el organismo legislativo. Pero los políticos tienen que tomar en cuenta lo que la población pide, exige y necesita, y esto se puede lograr a través de acciones de comunicación. Quisiera terminar esta primera parte diciendo lo siguiente, que a nivel mundial y en esfuerzos como el presente en el cual estamos comprometidos, la situación es difícil. Por ver un ejemplo, la UNESCO, creada en 1945, con la participación de múltiples países, tiene un presupuesto que es 7 veces más pequeño que el de una de las universidades, una de las 26,000 universidades o instituciones de educación superior que existen en el mundo. La Universidad de Harvard tiene 7 veces el presupuesto total de la UNESCO, el presupuesto ordinario. De manera que el trabajo que tenemos que hacer todos, sociedad, universidades, para que los estados inviertan de una manera significativa, constante y progresiva en educación, lo cual nos dará una mayor posibilidad de desarrollo, una mayor posibilidad de cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible y promover realmente el desarrollo para todos. En la segunda parte, promoveré algunas oportunidades que veo concretamente en el campo que nos aboca en este momento. Muchas gracias. Solamente debo mencionar que nuestro amigo Alfonso fue candidato a director general de la UNESCO y conoce muy bien la organización, y por supuesto fue, como digo, secretario general del primer órgano de integración centroamericana, que es el Consejo Superior Universitario Centroamericano. O sea, con mucho éxito fue promotor y estuvo al frente de la integración de la educación superior. Gracias, amigo Alfonso. Apreciada amiga Sandra de Deus, tiene usted la palabra. Hola. Bueno, voy a intentar hablar un poco en portuñol, un poco en brasileño, un poco en español. Ha escrito una escrita para que no me perca. ¿Sí? Então, desde Brasil, trataria de assinalar pontos que considero muito importantes como aporte para este debate de medios de educação. Uma das conclusões mais recentes de uma encuesta brasileira de medios, hábitos de consumo da população brasileira, revelou que a televisão em Brasil é o meio mais utilizado pelos brasileiros para a informação. E aqui há uma consideração muito importante que considero, porque os teléfonos móveis,
são hoje, em atualidade, os meios de mais importantes, mas não são meios massivos, não? Sim, mas a área da comunicação interpersonal, né? Mas hoje servem massivamente para a comunicação entre as pessoas. E no caso da população brasileira, todos sabemos que o acesso à internet ainda é muito restrito, mas que foi através do uso do WhatsApp que Bolsonaro é elegido presidente do Brasil. A comunicação foi uma comunicação muito através do WhatsApp. Hoje, em Brasil, os principais grupos de comunicação, de rádio e televisão, continuam defendendo, portanto, uma agenda de reformas neoliberais do governo. Porém, é certo que nos valores como do estúdio, da racionalidade, por exemplo, não recebem, por parte destes meios, nenhum respaldo positivo. E lá, televisão continua sendo, como muitos, né, beneficiando alguns em parcela da população brasileira, enquanto outros não estão sendo beneficiados destes ajustes, digamos, que a televisão aberta em Brasil continua fazendo. Isto consideramos que significa que a televisão cumpre um papel muito importante, já se não atacar os direitos, né, da população brasileira. Hoje, a ideia que nós temos, principalmente na academia, né, a ideia ou a ilusão de que os meios de comunicação devem estar a serviço da educação, nos ha acompanhado ao largo da investigação acadêmica, os planos educativos e também as nossas esperanças ideológicas. Nos meios de comunicação, durante os últimos séculos, assumido o papel de mediadores do conhecimento, e aqui insertam cada vez mais a vida diária das pessoas, exercendo uma grande influência na sociedade, nos comportamentos, colocando valores, modas e atitudes para as pessoas. Através da imagem, os mídias põem em manifesto valores a incorporar e atitudes a serem adotadas. É importante pensar, no caso brasileiro, que a rádio e a TV, nas comunidades, principalmente os periódicos, que chamamos de periódicos comunitários, como resultado de uma comunicação mais comunitária, mais cercana pelas pessoas, dos seus lugares, de sua vida cotidiana, é mais eficaz para abordar a cultura local, o que permitiria à população excluída compreender melhor a informação e desvelar as narrativas oficiais, pelo amplo alcance dos meios de comunicação, que, insisto, em caso brasileiro, estão nas mãos de poucos e têm uma maior penetração na informação de condutas. Em caso brasileiro, nas universidades, principalmente, né, nós temos muitas preocupações com as populações menos favorecidas, principalmente em escolas de periferia de grandes centros urbanos. Me parece que pensar na convergência estratégica entre os meios públicos, que em Brasil são poucos, e totalmente desmantelados pelo atual governo, né? Pensar nessa convergência estratégica entre os meios públicos, os meios populares e a educação é o que apontamos como fundamental para se projetar o futuro, mas também por la formação de comunicadores criados na realidade social. E esse é o papel da universidade, criados na realidade social, por uma sociedade que entenda também o papel dos meios públicos de comunicação. No caso brasileiro, como temos poucos meios públicos, porque a legislação brasileira entrega à iniciativa privada a exploração dos meios de comunicação.
E alguns meios públicos vinculados a universidades ou mesmo ao governo hoje exercem atividades um pouco restritas. Então, entender que uma relação que envolva os meios públicos e educativos, revisar os marcos regulatórios dos meios, incluindo o fortalecimento desses meios públicos, é muito importante para o processo educativo. Aqui me refiro ao lema de Queiroz, quando se diz que tendemos que ser o caminho ao caminhar. Por lo tanto, pensar em o papel dos meios de comunicação para uma nova educação, principalmente em caso brasileiro, é urgente pensar de antemano em uma educação para os meios. É preciso educar as pessoas para os meios e educar as pessoas que trabalham com os meios para essa nova realidade. Os meios refletem a estrutura social dominante. Ele também pode ser um espaço de disputa ideológica, sempre que tenhamos audiências preparadas para levar a cabo as disputas que se planteiam. E o desplaziamento de lo que foi chamado por Paulo Freire, de la educação bancária, a aprendizagem, onde os sujeitos assumem suas posições a partir do conhecimento compartido, trocado com outros, experiências de vida, onde os limites das classes de aula estão também na cotidianidade desses sujeitos, capazes de tornar-se acesso e transparência à informação que se constitui em direito de todos e dos meios públicos de comunicação gestionados pela sociedade civil e pelos meios de comunicação populares ancorados, acho que não sei o termo espanhol, mas ancorados na atividade de setores comunitários, são fundamentais para o fortalecimento da democracia e do exercício da cidadania plena. Na presença de docentes preparados para compartilhar a tarefa educativa pelos meios de comunicação, deve ser considerada com muito cuidado, incluída na educação continuada, bajo pena de entregar só aos meios de comunicação a tarefa educativa. Sem intervenção do educador, docente, que é um sujeito importante no acompanhamento, como presença e afeto aos estudantes, não se faz mudanças educativas para os meios e não dos meios na educação. Para o acadêmico Martim Barbeiro, as possibilidades estão em educação, em la comunicação, e o que ele chama de uma reconfiguração acelerada da comunicação, que propõe inumeráveis desafios à educação, devido a conhecimentos e narrativas emergentes que transmite. Na cultura de los meios, adquire um papel culturalmente importante em los cambios pelo que, através da sociedade, nos processos, práticas de leitura e de escritura, fora da escola e associados ao desenvolvimento social e cidadão, são, ao meu juízo, muito importantes para as possibilidades de atividades profissionais e participação política da sociedade. O processo educativo associado aos meios, ou os meios de comunicação massivo associado à educação, são processos de formação cidadã e política de sociedades como a nossa, que passam por processos severos de transformação. E neste momento de isolamento social, mais do que nunca se percebe a importância ou, às vezes, o desagrado que os meios provocam nas populações e, principalmente, nos jovens estudantes. Então, educação para os meios é tão importante quanto educar os meios para a educação. Muitas gracias. Espero que tenham entendido o que é disso. Muchas gracias. Bueno, introduce el tema, efectivamente, el papel de los medios para la educación, pero también la importancia de la educación para los medios. Y dos elementos también, los medios de comunicación masiva y los medios masivos de comunicación. ¿Ya? El celular es un medio masivo de comunicación y hay medios de comunicación masiva. Yo creo, bueno, pero todo un análisis muy importante. Gracias, apreciada amiga Sandra. Apreciado amigo Urbano, adelante. Pues
Muchas gracias a Kairos por la invitación y un saludo para todos estos excelentes panelistas que nos acompañan, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de educación y de comunicación, lo que estamos en realidad es hablando de las dos caras de la misma moneda, ¿no? Es decir, estamos hablando del anverso y del reverso de dos elementos que son absolutamente asociables, ¿no? Entonces, lo que sí tenemos claro es que, acaba de decirlo Telémaco, hemos cambiado de ecosistema de comunicación y hemos pasado de los medios de masas, es decir, esta ecología que vemos en el que había una emisión de pocos para muchos, hemos pasado de los medios de masa a la masa de medios, en la que hay una comunicación de muchos para todos y en la que casi cada persona con su celular, con su teléfono móvil, se ha convertido en un medio de comunicación en potencia. De ahí que también el papel de los medios, al que ha hecho referencia brillantemente Sandra, papel de los medios públicos, de los medios privados, parece que se diluye en medio de esta infoxicación o incluso falta de información, ¿no? Como dice Jess Jarvis, estamos diciendo adiós a los medios de comunicación de masas y estamos diciendo hola a la autocomunicación de masas, ¿no? Está claro que del encuentro con Internet y con las redes sociales no ha hecho que desaparezcan los medios convencionales, la radio, la televisión o la prensa escrita, pero los ha trastocado y creo que los ha trastocado para siempre. Ahora nos encontramos sin masa, pero con individuos, en un mundo de relaciones social, digital, móvil y sobre todo local, que piensa en global, pero actúa en local, ¿no? ¿Qué ocurre? Que el público se ha organizado y se ha organizado en comunidades y lo hace a través de redes sociales, lo hace a través de distintos medios de comunicación y además se ha empoderado de la tecnología. Como decimos, ahora todo el mundo parece que es un medio en potencia, todo el mundo emite, todo el mundo opina, todo el mundo cree que es periodista, cuando somos los periodistas a los que nos corresponde esa labor de credibilidad, de fact-checking, de comprobación de la información. ¿Qué ocurre? Que quienes eran tradicionalmente nuestra audiencia se han convertido ahora en fuente de comunicación, con lo cual se ha alterado ese papel que en principio podía corresponder. Estamos en una crisis absoluta de los medios y de los propios soportes. La prensa en papel se va a convertir dentro de poco casi en una reliquia. La televisión, tal y como la hemos conocido hasta ahora, tiende a desaparecer por los servicios de streaming y bajo demanda. Y la radio se está convirtiendo en podcast, con algo en común muy curioso, y es que todos ellos están adoptando la piel del que ha sido su verdugo de Internet y de las redes sociales. Esa crisis de los medios, hacía referencia Sandra hace un momento, también nos afecta a medios públicos y medios privados. Los medios públicos buscan el interés de la economía, los medios privados, de sus economías, y los medios públicos cada vez nos parecemos más a los medios privados. Y hemos dejado de obedecer aquello de que los medios públicos deben ofrecer lo que el público necesita y los medios privados lo que el público quiere. Cuando los públicos jugamos a ser privados, se trastocan un poco esos papeles. De siempre se ha dicho que las principales características de los medios son informar, formar y entretener. Pues lo decía Telémaco, ahora más que informar, muchos desinforman o desinformamos, ¿no? Entretener. Bueno, hay que ver el auge del infotainment, ¿no? Mucha gente quiere entretenerse a la par que se informa y el aspecto entretenimiento ha sido a veces depreciado por parte de los medios que se han dedicado casi en exclusiva a informar. Y el apartado formar, pues es algo de lo que hemos estado ausentes, incluidos los medios públicos, durante mucho tiempo. También otra de las funciones principales es la de formar opinión. ¿Qué ocurre, pues? Pues que los medios de comunicación tienen que volver a retomar ese papel de formar o de enseñar. Más que de formación, yo hablaría que de aprendizaje. Y, por lo tanto, los medios no solo se tienen que limitar a ofrecer información, a ofrecer conocimiento y a ofrecer unos valores, sino que, sobre todo, deben colaborar con el sistema educativo para formar, especialmente a nuestros futuros clientes o futura audiencia, que son los más jóvenes, en esas habilidades que se necesitan para el siglo XXI. Es decir, tenemos que incidir en esa no educación de cada vez más conocimientos. Decía una profesora en España que a falta de una semana para que comiencen las clases, ¿cómo va a regresar ella hablando de sujeto, verbo y predicado con todo lo que ha ocurrido en los últimos meses? Que tiene que cambiar completamente su discurso, incluso sus propios contenidos. Pues bien, desde los medios tenemos que fomentar esas habilidades necesarias para el siglo XXI, que no son otras que el emprendimiento, que el pensamiento crítico, que el trabajo en equipo, que la empatía, que la inteligencia emocional. Ir mucho más allá de lo que hemos sido
y ofrecer no solo productos, que pueden ser las noticias, los reportajes, las informaciones, sino ofrecer servicios. En la segunda parte de mi intervención precisamente hablaré de eso y hablaré de lo que está sucediendo ahora, porque no se puede disociar este discurso de la relación entre educación y comunicación sin olvidarnos de la situación de pandemia global en la que nos encontramos y cuál es el papel en este momento de los medios de comunicación, cuál es la función educativa en un momento y en una situación en la que se abre una brecha digital, se abre una brecha social y hay que seguir garantizando el aspecto igualitario de la educación, el acceso de todos a la educación. Pero bueno, pues de eso hablamos en un ratito, si os parece. Muchas gracias, apreciado Urbano. Bueno, efectivamente la dio a los medios de masa, ¿verdad? Y el cambio de roles, ¿verdad? Efectivamente, muy bien lo dice nuestro amigo Urbano, y el papel para coadyuvar y ser parte del proceso educativo para el desarrollo de las competencias del siglo XXI. Es vital, ¿verdad? Y lo dijo claramente nuestro amigo Urbano, y el tema de conocimientos, habilidades, valores, y esa función fundamental, como digo, que ahora es nueva. Hay una crisis para evolucionar, entonces la transformación tiene que ser también. Pero bueno, creo que ha sido muy clara, muy categórica y además muy ilustrada también la presentación de nuestro amigo Urbano. Así que vamos a dar la palabra ahora a nuestro apreciado amigo Juan Carlos Casco, perdón. Juan Carlos Casco. Micrófono, por favor. Ahora está bien. Ahora sí, ahora sí. ¿Hola? Sí, sí. Sí, ahora sí. Hola. Bien. Cuando estaba hablando Urbano, se me venía a la cabeza una anécdota. En 2016 estaba con Telémaco, me invitó a dar una conferencia antes de los trabajos previos de la creación de la Universidad Abierta en Línea, y estaban allí todos los rectores en el Consejo Nacional de Universidades. Y antes de empezar, yo soy una persona un poco así apocada, le dije: Telémaco, ¿puedo decir lo que pienso, ¿no?, en mi discurso? Sí. Telémaco me dijo: de acuerdo, tú di lo que piensas. Entonces yo, ante aquel grupo de rectores, le planteé lo siguiente: decir, tengo dos noticias que darle, una buena y otra mala. Voy a empezar por la mala. En los escenarios que nos esperan para la educación superior, en 15 años nuestras universidades habrán cerrado, o al menos se habrán convertido, en el mejor de los casos, en completamente irrelevantes. Ahora, también tengo una buena noticia. Si vemos ese escenario posible de futuro, tenemos todavía tiempo para reaccionar, para que el futuro no nos atropelle, para que el futuro no nos cambie de una bofetada, ¿no? Entonces, hacía esa reflexión, pero la hacía también en paralelo, porque en la educación superior y su trayectoria tiene ciertas afinidades también con los escenarios y la trayectoria de los medios de comunicación tradicionales y su crisis, ¿no? O sea, Internet terminó con muchos negocios en el mundo de la comunicación y con muchos gigantes de la comunicación. Todavía están buscando ese nicho de negocio de algunos medios de comunicación que viven todavía de la inercia y de los ahorros de tantos años bollantes, ¿no? Entonces, aquí la educación superior va caminando hacia cierto mercado en paralelo a cómo está evolucionando la economía a nivel mundial, las finanzas, el comercio, el empleo. Si analizamos, por ejemplo, dónde comprábamos hace 30 años, posiblemente había 50 o 60 millones de tiendas en el mundo. Ahora todavía quedan bastantes tiendas, cada día menos. Pero básicamente compramos en dos tiendas, Alibaba y Amazon. Con lo que ha ganado Amazon en lo que va de crisis, con el plus de lo que ha ganado en estos meses, podría comprar toda la banca española, que son grandes multinacionales, Santander, BBVA, La Caixa, y esto es un proceso, además, que va increciendo. Consecuencia, estamos viviendo ya en un mundo de gigantes tecnológicos que cada día van haciendo más fuertes, se van haciendo más fuertes. Esto en la educación, o sea, y en la educación superior, el movimiento que está ocurriendo es que grandes brokers
tecnológicos. Google, por ejemplo, está generando ya, está desarrollando la estrategia para hacerse con el gran pastel de la educación superior en el mundo. Dentro de 10, quizás menos años, buena parte de los estudiantes del mundo estudien en centros educativos online creados por estos brokers tecnológicos. Yo no digo que esa educación vaya a ser un desastre. Lo que sí digo es que esos brokers son más ágiles, por ejemplo, que las universidades. Las universidades tienen 1000 años y eso tiene un problema. Tener 1000 años supone vivir 1000 años sin competencia, pues genera cierto relajo y ciertos espacios de confort. Cuando el mundo de la educación está siendo ya asaltado por estos gigantes, tenemos que hacer esfuerzos importantes. Y ahí viene mi reflexión, porque es que en esa situación de impacto, que impactó, como impactó Internet en los medios de comunicación, están impactando estas situaciones en la educación superior y lo vamos a ver mucho más acuciado en los próximos meses y años. Ayer en un conversatorio hablábamos que una universidad, entre comillas, tecnológica, creada por 2 jóvenes de Latinoamérica, tienen 100 millones de estudiantes. Cuando hablamos, por ejemplo, de que las universidades tengan que competir con los brokers tecnológicos en tecnología y en desarrollo, no pueden ni acercarse. Primero por músculo financiero. Google tiene mucho más músculo financiero. Google puede reunir entre su plantel de educadores, puede reunir a los premios Nobel del mundo, a los mejores lingüistas, si estamos hablando de lenguas, puede hacerse con los mejores servicios profesionales y puede ofertarlos al mundo, además de manera flexible, porque las decisiones las toma en un día si hace falta. Las universidades necesitan, en muchos casos, años para tomar decisiones. Entonces, esa situación tenemos que empezar a verla y hacer algo. Y podemos hacer algo juntos, tanto las instituciones de la educación superior en alianza también con los medios de comunicación, porque quién sabe si la convergencia de los estudios superiores y las universidades y los medios de comunicación convencionales van a encontrar quizás posiblemente su salvación en la colaboración. Desde el punto de vista de lo que ha dicho Urbano, estoy plenamente de acuerdo. Creo que de esa alianza, medios de comunicación, centros educativos, universidades, hay un aspecto esencial en este momento. Algo donde, fruto de esa alianza, se puede ser competitivo. Las competencias clave que van a necesitar nuestros trabajadores, las competencias clave de la economía y del trabajo del futuro son las soft skills, son la capacidad para emprender, la capacidad creativa, el emprendimiento, el liderazgo. En ese nicho, estableciendo líneas de colaboración, centros, universidades, medios de comunicación, se puede prestar un servicio enorme a las comunidades, a la sociedad. Y ahí entiendo que tienen un nicho importante y un nicho que puede ser una piedra de salvación para medios de comunicación convencionales y universidades. En esa línea, por ejemplo, uno de los primeros trabajos que planteamos ya en la práctica, porque esto no es un planteamiento teórico, todo esto lo llevamos a la práctica, por ejemplo, cuando pusimos en marcha la Universidad Abierta en Línea en Nicaragua, que era fruto de la colaboración de las principales universidades del país para crear una sola y con otro concepto completamente nuevo, era recurrir a Canal 6. Y eso estaba dentro de la hoja de ruta estratégica, es decir, necesitamos a Canal 6 para que esté trabajando con carácter masivo, apoyando los procesos educativos, sobre todo de desarrollo de competencias de los jóvenes que están estudiando en la Universidad Abierta en Línea. Y también el refuerzo de Canal 6 para la capacitación de los 45.000 profesores
del programa, de la asignatura que creamos, de Aprender, Emprender, Prosperar, para todos los niños y jóvenes del país. Más de 2 millones de niños y jóvenes están cursando la asignatura de Aprender, Emprender, Prosperar en el país, ¿no? Y el acompañamiento en ese proceso. Bueno, lo cito como un ejemplo práctico de cooperación. Seguro que es un ejemplo mejorable en su planteamiento, pero que creo que nos proporciona algunos caminos para enrumbar el futuro y para iniciar juntos un camino de colaboración, medios de comunicación, universidades. Muchas gracias. Solamente vinculado a esto también de los medios masivos de comunicación, debo decir que hace 10 minutos, según los datos actualizados que se actualizan en el momento, solo el día de hoy, a pesar de la crisis, se han vendido 4.7 millones de teléfonos móviles. Hoy, no este mes, ¿eh? Hace 5 minutos, mientras hablaba yo lo revisaba. Porque entonces, y la otra cosa, para quienes están en España, hay jóvenes y adolescentes que no ven las noticias, ni leen las noticias. Entonces, el doctor Simón, creo que es, ¿verdad? No sé, estaba pidiendo ayuda a los influencers. ¿Por qué? Porque esos sí llegan a un segmento que ya no llegan ni las noticias de menos los periódicos, pues, ¿verdad? Entonces, quiero decir, este mundo vinculado a lo que aquí se ha dicho por Maestro Urbano y Juan Carlos y, bueno, todo lo que han dicho todos, pues, ¿verdad? Son los grandes retos, efectivamente, ¿verdad? Ahora, ¿cómo vinculamos eso para hacer educación y hacer educación de calidad y pertinente? Y en esa lógica de transformación rápida, que tenga inclusividad, pero que se transforme. Y aquí vamos a la palabra nuestro amigo Juan Carlos Soto, y sabemos pues lo que hemos estado en la universidad, que efectivamente es necesario. La relación humana es importante. Un estudio indica que los niños y niñas quieren volver a clase, pero sobre todo quieren volver a clase por la parte social. Entonces tenemos que hacer atractivo la vinculación social, ¿ya? No la tortura de recibir clases, sino la atracción social. Y eso creo que es válido para jóvenes. Pero bueno, amigo Juan Carlos Soto, de Honduras. Muy buenas tardes, muy buenos días. Es un placer, igual que todos ustedes, poder compartir. Yo creo que es importante que pongamos conceptos generales que son una realidad. Primero, que la educación es un negocio. O sea, la educación se ha convertido en un negocio en la mayoría de nuestros países. Y por el otro lado, un concepto que yo creo que es fundamental es el hecho de que todos los medios de comunicación son educativos. Nada más que unos maleducan y otros educan bien. O sea, la gente que está al otro lado está viendo un medio de comunicación, cualquiera que sea, y puede educarse correctamente o puede maleducarse. Y eso tenemos que ser claros que el concepto de educación es amplio. Yo iría más a las herramientas. Estoy viendo una época de webinars, una época de digitalización, y estoy viendo una época también con limitantes de conectividad, con sectores totalmente aislados, con países con problemas graves en áreas de negocio, del Internet, de esa desesperación de que estamos en una pandemia donde la economía está sufriendo fuertemente, pero también hay empresas de conectividad que están enriqueciéndose a más no poder. O sea, el sufrimiento de unos es la felicidad de otros. Y primero vayámonos a nuestras instituciones de educación superior. ¿Con qué herramientas cuentan? Nosotros podemos cambiar el mundo, podemos cambiar todo lo que querramos. Podemos decir que tenemos que hacer sinergias, podemos decir que podemos aliarnos con Google, con Amazon, con cualquiera de las plataformas multimillonarias que existen actualmente. Pero vámonos a la realidad, vámonos a los centros universitarios que, como bien dijo Juan Carlos, mi tocayo, tienen 1000 años de existir, de antigüedad, y que a la hora de la hora todavía les cuesta cambiar ese chip
de esta nueva tecnología y de entrar en otros ámbitos. Tenemos docentes que ya están, no tenemos relevos generacionales, tenemos problemas, hay que ir preparando. Existen, sí, pero tal vez no con la didáctica para poder, con la pedagogía para poder trasladar. Podemos tener mucho conocimiento, pero si no lo podemos trasladar a los demás, queda en nosotros mismos. Somos muy buenos, somos muy excelentes, pero a la hora de la hora tenemos problemas. Entonces, creo yo que las herramientas son fundamentales. Nuestros data centers, nuestra tecnología, el dotar de tecnología integral a nuestras universidades, por lo menos en la región Centroamérica y el Caribe, que es la que yo represento, es fundamental que todas nuestras universidades tengan los medios para poner sus plataformas tecnológicas. Y si esas plataformas tecnológicas las podemos integrar, entonces logramos realmente una excelencia. Lo de los jóvenes, ok, los jóvenes están, es cierto, no leen periódicos, no ven noticias, pero están en el medio, están bien informados, saben lo que es corrupción, lo que es bueno y lo que es malo. Tienen que ver mucho con sus valores y sus principios de educación. Pero los jóvenes se informan por medio de las redes sociales. Las redes sociales han ocupado ahorita, los community managers se están volviendo aquellos comunicadores o desinformadores o informadores correctos de la mayoría de estos jóvenes. O sea, los jóvenes están informándose, los jóvenes ya no van a la televisión a ver el programa porque hay una cadena nacional del gobierno, sino que se van a Netflix o bajan ellos su propia programación. Entonces, ¿cómo nuestros medios públicos pueden lograr? Si bien lo decían ustedes, los medios públicos, los comerciales, lógicamente venden. ¿Qué venden? Venden violencia, venden situaciones conflictivas, les gusta el amarillismo, etcétera, etcétera. El que el rey se fue de España y se fue y se le robó, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó con el robo? Eso es lo que le gusta a la gente. Pero los medios públicos no solamente no tienen el soporte, sino que también les falta un poquito de iniciativa para cambiar. Hay que transformar los medios públicos en medios atractivos, lo que decía Urbano, en medios que informen, que sean atractivos, que entretengan. ¿Por qué? Porque de lo contrario, entonces estamos haciendo algo que no es correcto. O sea, los medios públicos se vuelven aletargados, porque tenemos tres tipos de medios. Están los medios gubernamentales que representan la opinión del gobierno, sea del partido político que sea. Están los medios educativos, entrecomillados, o los medios universitarios, que son muy pocos. En nuestra región es muy poco. La mayoría están en redes. Y tenemos los medios comerciales, que son los medios que esos son los que venden, esos son los que promueven y esos son los que tienen esta cultura de el morbo y de querer conocer más sobre a quién mataron, por qué mataron, cuántos de raza negra, ahorita el problema de Estados Unidos y todo. Entonces todo el mundo está mezclado en la elección de Trump y en lo demás. Pero realmente la educación, ¿qué pasa con estos jóvenes que están en el interior? Estos jóvenes no están recibiendo absolutamente nada en este momento. Tenemos que preocuparnos por ellos y tenemos que internacionalizar, tenemos que integrar, hacer sinergia. Si un docente de una universidad de ustedes en España, en Brasil, pudiese ser el mejor docente de filosofía, de sociología, de historia o de cualquier otra materia y pudiésemos integrarlo dentro de los planes de educación superior de nuestras universidades, tendríamos jóvenes que realmente tendrían un acervo impresionante. Pero nuestros egoísmos, nuestra tradicionalidad de universidades no nos permiten romper esos esquemas de unión, de fuerza, de educación superior, que seamos uno solo, que podamos formar los mejores profesionales del mundo entero. Eso es lo que yo quisiera y por lo cual estoy luchando. Y si yo puedo con ustedes reunirme y lograr que hagamos algo para poder romper esos paradigmas, para poder hacer sinergias, que podamos unificar y que podamos plantear propuestas de esa naturaleza, bienvenidos, los aprecio muchísimo, los recibo en mi casa, los recibo en mi país y gracias por darme la oportunidad de poder expresarme en este momento. Gracias.
No se oye. No se escucha. En todo caso, ¿aló? Ya, Sí, ahora sí. vamos a decir, Juan Carlos hablaba de que la educación es un negocio. Yo quiero mencionar solamente otro aspecto de los negocios en el mundo. El agua se considera que da más ganancias que la gasolina, que los combustibles actualmente en el mundo, ¿verdad? El agua que es vital para la vida. No todo el mundo necesita directamente, indirectamente combustibles fósiles. Cada vez hay menos, ¿verdad? Pero todo el mundo necesita agua para vivir. Y resulta que aún en el campo, aún en el sector rural, se consume ya mucha agua embotellada, ¿verdad? O sea, y esto también es educativo, ¿verdad? También esto es educativo. Eso es importante. Pero bueno, otro aspecto que quiero mencionar, ahorita no estamos usando Zoom, ¿verdad? Sin embargo, lo usamos también. La pandemia ha sido una bendición para el creador de Zoom, porque tenía muy poco en bolsa, era muy pequeña, y ahora es una de las empresas más grandes en bolsa. Zoom, ¿verdad? Incluso un día esto estaba saturado. Pero bueno, aquí como decía, las herramientas, nuestro amigo Juan Carlos Soto, y cómo hacer atractiva, eso es lo importante también. Ahora, el mejor docente no solamente, no basta saber, puede ser que alguien sepa mucho, y es bueno que lo sepa, pero sino cómo aquel hace atractivo y cómo se convierte en ese facilitador del aprendizaje. Ya el docente transmisor de conocimiento, creo que ese ya es muy difícil, ¿no? Igual es medio de comunicación. Pero esa lógica en los medios, antes de la palabra Karen, es que también muchas veces, como lo que llamamos en algunos países nota roja, ¿verdad? Así ha vuelto la que más demanda tiene, desafortunadamente. Entonces algunos medios han caído para poder tener demanda y por tanto resolver un problema económico, han caído en cargarse mucho de la nota amarilla en el mejor de los casos y en el peor de los casos la nota roja. Pues. Pero bueno, ahí hay todo un reto, digamos así, ¿verdad? De la educación y los medios. Creo que esa confluencia es vital para los medios y es vital para la educación y es vital para el desarrollo. Pues. Pero bueno, Karen, por favor. Gracias, amigo Juan Carlos. Bueno, después de escucharlos me siento muy bien porque yo creo que todos estamos en la misma línea. Yo no soy profesora, no soy maestra, yo simplemente soy una productora que me preocupa la educación incluso de mis hijos. De ahí parto. Los esfuerzos que hemos hecho o que he hecho para poder unirme a universidades, a gobiernos, a buscar ese espacio, a buscar esa sinergia de la que tanto estamos hablando, es un trabajo de titanes. Yo hasta ahora he podido hacer fusión de trabajo con la Universidad de Texas y antes de seguir con esta lucha, porque es una lucha, porque yo también veo los contenidos, a mí me indigna, como bien decías, Urbano, y ahora cualquiera es periodista. Permíteme un segundo, entonces, ¿para qué estudié? Digo, me he matado 30 años en televisión, en diferentes partes del mundo, y ahora, hola, cualquiera es periodista. Perdonen, eso es indigno de nuestra profesión, desde mi punto de vista, por eso la defiendo tanto. Pero soy emprendedora, y creo que Dios me ha dotado con mucha creatividad. Hay que tomar en cuenta las emociones de lo que estamos pasando ahora, salirnos de los patrones, de esos benditos patrones que no funcionan hoy por todo lo que ustedes aquí han expuesto. Les voy a presentar un video donde yo, que es mi mejor forma de comunicarme, les puedo manifestar mi inquietud y vamos a ver qué opinan, ¿vale? Sí están viendo ya mi pantalla, No, ¿verdad? No, todavía no. Ahora sí. Listo. Ok. Voy a poner esto. Bueno. Mientras, voy a ampliarla. Así se ve bien, ¿no? Digo yo. Sí, vemos la pantalla, sí. Muy bien. ¿Qué duda cabe que una de las funciones que originalmente definió la razón de ser de la televisión fue la de educar, entretener e informar? La de educar, hoy por hoy, ha sido la más pobre de las funciones. En tiempos de pandemia, cabe replantear la siguiente cuestión. ¿Es lo mismo una televisión educativa que una televisión para la educación?
La televisión para educar debería transmitir y reforzar normas, valores y conceptos que en la actualidad compiten con la propia familia y con el sistema educativo de jóvenes y niños. Y es que la creación de contenidos se basa hoy en un factor decisivo para las cadenas, la subsistencia económica. Para los productores de contenidos hay retos fortísimos. Si no hay audiencia, el programa no deja dinero, por tanto, no sirve. Así las cosas, los contenidos educativos y culturales que pudieran reforzar los programas de gobierno de cada país en esta materia se ven atrapados en un grave conflicto entre la calidad artística, la repercusión y el seguimiento de la audiencia. Los demás son productos de alto contenido cultural y educativo, pero minoritarios. De hecho, son los menos patrocinados, promocionados y difundidos, aunque existen canales temáticos que permiten este tipo de contenidos. El problema radica en las preferencias de la audiencia. Un joven de 15 años prefiere ver una serie de narcos que la historia de Frida Kahlo o la historia de la corona en Gran Bretaña. Recordemos que son contenidos que se encuentran gratuitos en muchas plataformas. Muchas de estas películas o series se emiten por televisión con total naturalidad, mientras que otras están disponibles en portales piratas o servicios populares en streaming tipo Netflix o HBO. Segunda realidad. Vivimos tiempos en los que Internet se ha convertido en la plataforma de interacción, negocios y educación. Sabemos que la enseñanza a distancia se ha convertido en la principal alternativa a las clases presenciales en la mayor parte de los países durante el confinamiento para frenar la pandemia del coronavirus. Y suena hermoso cuando pensamos en la cuarta transformación o la aplicación de nuevas tecnologías en la educación. Pero seamos realistas, existe un grave problema. Hay una enorme brecha tecnológica en el mundo. Más de la mitad de los 1.500 millones de alumnos privados de clase a causa de la pandemia de COVID-19 no tiene un ordenador para poder seguir las clases a distancia y el 43% carecen de acceso a Internet, una situación que amenaza con incrementar esta fractura digital a la que me refiero. De acuerdo al Instituto de Estadísticas de la UNESCO, cerca de 826 millones de alumnos que permanecieron fuera de las aulas debido a la pandemia no tienen acceso a una computadora en sus casas. Alrededor de 706 millones no tienen acceso a Internet y 56 millones viven en regiones no atendidas por las redes móviles. Muchos países han tenido que encontrar rápidamente soluciones eficaces a esta situación. En este punto es donde los programas de radio y televisión comunitarios pueden reducir las desigualdades persistentes y generar creatividad para poder apoyar a los educadores cuando el aprendizaje en línea no es posible. La colaboración entre los difusores, las autoridades del sector educativo y los docentes es indispensable para el éxito de este trabajo de producción televisiva, tanto en el diseño como en la emisión de contenidos. En Lituania, Georgia y Australia se han complementado y aportado magias y experiencias en el diseño y elaboración de contenidos pedagógicos. Han trabajado muy rápido y están triunfando. Una televisión útil para la educación será entonces aquella que incluya programas instructivos, es decir, vinculados al currículo académico, utilizando inclusive actores o presentadores de noticias conocidos localmente para que junto a ustedes, los maestros, se logre llamar y mantener la atención de los estudiantes. Para ejemplificar lo que aquí he expuesto, les quiero presentar dos trailers que he producido con esta intención.
Bueno, esta es, les iba a poner 2 trailers, pero en la segunda parte vamos a hablar del segundo. Esto es mi forma de decirles a todos ustedes cómo, a ver, déjenme ver cómo paro esto. Así. Es mi forma de expresar. Tenemos tantas herramientas, tanta creatividad, técnicas, pero necesitamos la televisión para que Internet sea la que difunda, nos apoye. Yo nunca he dejado de creer en la fuerza de la televisión, jamás, jamás. Es más, les puedo asegurar que hoy por hoy la televisión se consolida como el medio más creíble que existe. Fake news en todos los portales de Internet, fake news en todas las redes sociales. ¿Quieres saber cómo está el COVID? Pones la televisión, pones el informativo para ver qué se está, porque saben que nuestro trabajo de periodistas o de productores es bueno e investigamos y te damos las cifras correctas, pero también te damos contenidos por el tema económico, como bien lo hemos hablado aquí, pues que vamos a ver, Rosario Tijeras va a vender más que la vida que una entrevista con un Quijote, pero ese Quijote yo lo ubico en el siglo XXI, le pongo jeans y le pongo una camisa blanca y hablo con expertos y me pongo de acuerdo con los educadores para ver qué aspectos del Quijote van a hacer pensar al estudiante que va a ver ese contenido. ¿Me explico? Es decir, es un trabajo en equipo. El guión, y lo tengo hecho, y les voy a presentar en la segunda parte, esta es una producción que hemos hecho, que he producido desde 1997 con el Jacobeo en Santiago de Compostela. Llevo años investigando a Santiago. Es el santo, el apóstol más internacional y más rentable que he encontrado yo en mi vida. Definitivamente, esto puede funcionar. ¿Cuál ha sido mi problema? Me cierran la puerta a las cadenas, me cierran la puerta a las universidades y no hay dinero para hacerlo. Yo puedo desarrollar todo esto, pero no encuentro un partner. Estoy sola y este es mi problema. Y esto es lo que yo planteo aquí. Y es una cuestión, si ya tenemos todos hijos, si somos y sabemos lo que estamos pasando, o no sabemos bien por dónde ir, hay contenidos de formación que te permiten ampliar tu criterio en función de cómo manejes las actitudes, las emociones y los conceptos de un programa gubernamental de educación. Es una cuestión de unirnos. Gracias. Muchas gracias, Karen, por excelente producción y comentarios, digamos así. Yo quisiera también saludar, aunque no está en imagen, a nuestro amigo Juan José Salado, Juanjo, que es parte del equipo de coordinación de Kairos y presidente de la Red de Universidades Populares de Extremadura, que está con nosotros, aunque no esté en imagen, ¿verdad? Saludos, apreciado amigo Juanjo. Bueno, Karen, como digo, nos ha dado efectivamente que cómo con una propia producción, ¿ya? ¿Cuál es el reto enorme que tenemos? Y el reto aquí se torna entre lo que debe ser y lo que es, ¿ya? Porque efectivamente la parte económica pasa a ser un tema crítico. Fíjense, yo pienso, y mi último comentario en las universidades, y yo no sé si puede estar o no de acuerdo mi amigo Alfonso y Juan Carlos, muchos de los posgrados que se hacen en las universidades tienen una lógica más económica que el impacto que van a tener, ¿ya? Aún en las públicas, ¿ya? No digo que todo, pero una parte sí, porque genera unos ingresos. ¿Por qué? Porque los recursos que se destinan para la educación son muy limitados, ¿ya? Efectivamente, pero bueno, ese es un reto y yo voy a dar ahora la palabra nuevamente. Vamos a tener 3 minutos nada más, ¿verdad? Para algunos, como digo, en la lógica, o bien comentar lo que algún otro ha dicho o si quieren ampliar, digamos, en este tema, como digo, que lo que hacemos en este panel es dejar una provocación importantísima con el abordaje central de los aspectos. Amigo Alfonso. Gracias, Telémaco. En realidad, tu último comentario de los posgrados, se hizo un estudio en Centroamérica y República Dominicana por todos los directores de investigación y se recomendó que se revisara el concepto que se le ha dado al posgrado como programas autofinanciables. Entonces se mete el que puede pagar y el que va a sacarle rédito
a ese tiempo y a esa inversión, y no programas que están apoyando con la investigación a los problemas más importantes del país y de la región. De modo que hay que revisar eso, yo estoy de acuerdo, porque muchos se han desviado por esa parte, pero tal vez lo principal es algo que tú me dijiste una vez, Telémaco. Yo recuerdo muy bien, me dijo, mira, Alfonso, me dijo, hay que incidir, fuera de la universidad, me dijo, en el Sistema de Integración Centroamericano, en el SICA. Y mi madre me lo decía también, mi madre me decía, mira, si vas a estar en algún lugar, ocupar algún puesto, hay que incidir, hay que tratar de dejar alguna huella, si no mejor dejarle el puesto y la oportunidad a otro. Entonces yo quisiera manifestarles que debemos de dejar, como decía un profesor mío, ya no más misa entre padres, aunque sea misa de 3 ministros. Y es decir, tenemos los mismos hablando de lo mismo, de lo que estamos convencidos. Tenemos que salir a quienes toman decisiones y tenemos que salir a quienes debemos servir, que es a la población, para que así podamos encontrar mejores recursos para la población. Karen lo decía, no por que los medios son los nuevos, son los mejores. Yo creo en la radio y en la televisión como uno de los medios que en la actualidad, en mi país y en la región, son los que pueden dar la posibilidad de llegar a toda la población. Entonces, promovimos desde hace algún tiempo la creación de un fondo regional para la inversión en ciencia y tecnología, porque los países y la región invierten muy poco en investigación, contrario a lo que hace Europa. A pesar de la crisis, incrementaron los fondos para investigación. Y tenemos que aprovechar el hecho de estar trabajando en conjunto para aprovechar programas como el acuerdo de asociación que se firmó en el año 2012, un acuerdo de región a región, y que tenemos que trabajar precisamente de esa manera, coordinados e integrados para poder tener acceso a eso. Pero se acordó en 2012 y falta todavía que 2 países de Europa, sus parlamentos ratifiquen el convenio. Falta Bélgica y falta Grecia. Y en eso hemos trabajado, porque antes también faltaba Austria. Ahora solo faltan 2. Y ese programa, que es el programa de cooperación de Europa con toda Centroamérica, debe atender y de tener priorizadas las agendas nacionales y las agendas universitarias para desarrollar, si tenemos que prepararnos para ello. Ese acuerdo entró decidido por los que mandan. El acuerdo comercial entró desde el inicio, pero para que entrara en vigencia en los otros 2 pilares, que es el pilar de cooperación y el pilar de diálogo político, hace falta que ratifiquen esos parlamentos. De manera que hemos trabajado en eso, ya creo que vamos avanzado, pero toda la cooperación de Europa se va a ver de manera de región. Así que tenemos que prepararnos. Y la propuesta es que uno de los temas para es hacer centros de excelencia en la región. Y el primer centro es el Centro Internacional de Tecnologías de la Información y la Comunicación de Centroamérica. Precisamente para lo que decía Juan Carlos, decía Karen y decía Sandra también. Entonces, este fondo ya está propuesto y ya se presentó a la cumbre de presidentes de Centroamérica y estamos esperando que esto avance. Pero todos tenemos que aportar, tenemos que hacer un cambio en la misma universidad, tenemos que revalorizar las funciones sustantivas de la universidad. Yo he encontrado universidades donde dicen, ese señor es investigador, se cree mucho porque estudió en Inglaterra, no informa nada, no se conocen sus resultados, mejor pónganlo a dar clases. Entonces, tenemos que hacer un cambio, que la investigación es la base para formular nuestras propuestas y para evaluar los resultados. Tenemos que hacer investigación y eso requiere un esfuerzo definido, pero tenemos que convencer al interior de las universidades, tenemos que convencer a los parlamentos, tenemos que convencer a los presidentes, de manera que este centro es por lo siguiente: todo lo que se aprovecha en becas, al que va a estudiar al exterior, resulta que cuando viene formado en otras latitudes, con otras circunstancias y en otras condiciones, cuando regresa a su país, le quedan 2, o se queda frustrado enseñando en el pizarrón lo que él sabe en otras condiciones de hacer de otra manera y más eficaz, o se regresa al país donde estudió. Fuga de cerebros. La región pierde con eso. De manera que debemos de tener centros de excelencia para que la persona que aprovechó la ciencia y la tecnología de otros países más avanzados en algún sentido, entonces que eso puedan seguir desarrollándose como profesionales en su país.
y puedan hacer trabajos de investigación como en el programa Horizonte 2020 con sus homólogos, pero eso requiere preparación y requiere inversión. Yo les voy a compartir un artículo donde tengo esto más desarrollado, pero les quiero manifestar pues que va muy avanzado. Ya el SUCA aprobó el CIUTIC y el BUO TV para compartir experiencias y buscar mayor eficacia. Tal vez lo último que quisiera mencionar es una tarea fundamental para los profesores, es la formación en neurociencias, cómo aprende el individuo, cómo podemos incidir en su comportamiento, cómo podemos incidir en el núcleo familiar. Entonces, eso es importante porque cuando era enseñar, pues se enseñaba y se daba el mensaje a ver quién lo agarraba y quién no. Ahora se trata de promover el aprendizaje y eso requiere una formación fuerte en neurociencias. Así que yo lo dejo por ahí por razones de tiempo, pero les voy a ampliar en un artículo que les compartiré la semana entrante. Gracias. Muchas gracias, apreciado amigo Alfonso. Porque no, hay que evitarlo. No se trata de que la radio y la televisión no tengan sentido, sino que tiene que transformarse. Igual cuando se pone educación presencial versus educación virtual, creo que tampoco se trata de eso, sino cómo potenciarla. O quien trata de decir que el maestro ya no es importante. No, claro que sí es central, pero tiene que cambiar su rol. ¿Ya? Yo creo que no se trata, que no es el esquema que era en su rol que hacía, pero tiene que cambiar su rol y es igual o más importante. Ahora, igual los medios de comunicación, pero no va a prevalecer ni el maestro, ni la universidad, ni los medios de comunicación si no transformamos. Nos pasa lo de BlackBerry, que tuvo un gran auge, pero desapareció del mercado, o de las cámaras Kodak. Creo que se trata de transformar, y no han desaparecido las fotos, ni han desaparecido los teléfonos celulares, ni las comunicaciones, más bien han crecido, pero hay que transformarse. Ok, bueno, apreciada amiga Sandra, de Teus. Eu penso que eu vou insistir que a necessidade inicial é de que tenhamos uma formação de pessoas que entendam de comunicação. Precisamos que a educação tenha pessoas que sejam formadas para compreender a comunicação. Comunicação é consumo, sim? Comunicação de... Eu sou professora docente de periodismo de rádio e de periodismo deportivo na minha universidade. Eu penso que para formar estes profissionais, eu necessito que eles entendam o que eles estão a consumir. E isso, se levarmos para a sociedade, para escolas de nível fundamental, para crianças, temos que pensar como estas pessoas consomem a comunicação. ¿Sí? Como essas pessoas escutam rádio, veem televisão, que uso as pessoas fazem. Mas nós outros, nas escolas, na universidade, não preparamos pessoas para consumir comunicação. As pessoas apenas... E aí nós temos, principalmente em Brasil, situação de televisões abertas, emissoras de rádios que não educam, que não preparam a cidadania. E este consumo é que chega em todas as pessoas. Então, né, não sei como se disse em espanhol. Aqui em Brasil se disse, que vem antes, o ovo ou a galinha? Como se disse, alguém me auxilia, né? Então, ¿qué viene antes? La educación para los medios que são educativos. Como fazer isto? Este é o grande ponto que devemos todos nós outros nos preocupar. Agora, a partir do coronavírus, em que as pessoas ficaram em suas casas, consumindo televisões abertas, com programações nada educativas, e não estamos a dizer acá que deve ser aulas tradicionais, conteúdos tradicionais na televisão, na rádio, mas sim que o que é colocado, tanto da informação, pode ser até da informação deportiva, é necessário
que esta informação seja informação educativa, que se considere a diversidade, que se considere os direitos humanos, que se considere a cidadania plena. Isto que é necessário que se pense em comunicação e educação para esses novos tempos que pensamos viver. Gracias. Muchas gracias, apreciada amiga Sandra, por sus reflexiones importantísimas. Amigo Urbano. Bueno, pues muchas gracias de nuevo. Voy a enlazar con algún aspecto de los que hablaba Karen en su intervención y curiosamente coincidimos tanto que incluso hemos coincidido en la selección de un mismo slide, ¿no? Como es el del cierre de las escuelas, que ha hecho que 1.000 millones de estudiantes pues se hayan tenido que quedar en sus domicilios. Bueno, como decía, me voy a referir a este momento histórico en el que estamos y a la relación entre medios y sobre todo medios convencionales y educación. Esta es la situación de la digitalización educativa en Latinoamérica, en los distintos países, donde observamos efectivamente que hay grandes diferencias tanto en la conexión a Internet como en la disponibilidad de computadoras, pero también en la disponibilidad de software educativo. ¿En qué me voy a centrar? Me voy a centrar en que no basta simplemente con una dotación tecnológica, es decir, como ha hecho, por ejemplo, el gobierno de Perú, que ha iniciado la compra de 1 millón de tablets. Se ha retrasado, por cierto, esa compra, solo han podido comprar de momento la mitad, porque en las zonas rurales de Perú hay un 5% solo que tiene acceso a computadoras y un 2,1% que tiene acceso a Internet. Como yo suelo decir, no hay tecnología pertinente sin maestros competentes. Es decir, la tecnología no es el fin, es el medio. Y precisamente lo que hay que incidir, como hablaba Juan Carlos Soto también y la propia Karen, es en esas competencias que tienen que habilitar a los maestros. Por ejemplo, en España hemos perdido un tiempo precioso desde que finalizó el estado de alarma hasta que comiencen de nuevo las clases dentro de 2 semanas, porque yo aquí dirijo un medio público, ofrecí al gobierno regional de Extremadura la posibilidad de constituirnos durante la mitad de la jornada en un medio verdaderamente educativo, pero no al uso en el que se ha hecho esto. Lo que se está haciendo en la mayoría de los países no es una nueva educación virtual, es una educación remota de urgencia. En apenas semanas, todos lo que hicieron fue trasladar un modelo caduco, que es el del monólogo de un maestro en la escuela, un monólogo de 40 minutos, trasladarlo en un vídeo a Internet o bien encargar las tareas a los alumnos vía email. Para mí eso no es una nueva educación a distancia. Y por eso la formación es de competencias digitales. Yo pongo el ejemplo de que a los maestros de Extremadura, con mucha prisa en el pasado mes de junio, se les ofreció un supuesto curso de habilidades digitales. Pues bien, el contenido de ese curso era ni más ni menos que el uso del paquete ofimático bien de Google o bien de Microsoft. Eso no son competencias digitales. Y se ha perdido un tiempo precioso en que precisamente esos maestros hicieran unos contenidos que fueran verdaderamente diferenciados. Lo decía Juan Carlos Soto, hoy nuestros jóvenes no ven las noticias en el noticiero, pero están informados. ¿Y cómo se informan? Pues se informan a través de Instagram, a través de TikTok o a través de YouTube. Precisamente el medio en el que yo dirijo, cuando entré a dirigirle en 2017, mi objetivo fue pasar de ser una radio y televisión convencional dirigida a un público muy mayor, de más de 60 años y rural, a llegar a todos los públicos, porque tengo la obligación, como medio público, de llegar a todos los públicos, a todos los grupos de edad, en todos los formatos y en todos los soportes. Y como ha dicho Juan Carlos Soto, los medios somos tremendamente aburridos en líneas generales, especialmente los medios públicos. Y hay que dirigirse a los jóvenes a través de nuevos contenidos, con nuevas narrativas, como hemos visto el caso de Karen hace unos momentos, pero también con un nuevo lenguaje. Y ese nuevo lenguaje no todas las generaciones de maestros lo dominan. Yo por eso quiero poner en valor el uso. Fíjese que soy un máximo defensor de las nuevas tecnologías, pero quiero poner en valor el uso de medios tradicionales. Vamos a poner el ejemplo de México, un ejemplo polémico, porque como saben, el gobierno va a obligar a las cadenas, incluidas a las comerciales, a reservar un canal exclusivamente, eso sí, previo pago, para emitir contenidos educativos. Aquí, en nuestros vecinos de Portugal, han recuperado el modelo de la dictadura de Salazar de los años 50, pero no es que hayan recuperado el modelo, es que también han recuperado aquellos contenidos y aquellas formas de ofrecer los contenidos de los años 60. Y de eso no se trata. Entonces creo que los medios de comunicación, incluidos los convencionales y especialmente la televisión,
que está muy viva. Yo hablé antes del televisor, de la muerte del televisor como soporte, pero no del contenido audiovisual. La televisión está muy viva y piensen por un momento, ¿cuáles son los únicos instrumentos universalmente presentes en todos los domicilios del mundo? Un televisor y una radio. Por lo tanto, utilicémoslo para hacer llegar la educación. Hoy leía que el estado de Hidalgo, por ejemplo, en México, hay un 12% de domicilios que no tienen televisor. Bueno, si no tienen un 12% de televisor, imagínense lo que es el acceso a Internet o una computadora. Creo en ese uso, pero creo también que hay algunos países en los que hemos perdido el tiempo y cuando dentro de un mes se produzcan tantos casos positivos de coronavirus en las escuelas que los padres retiren a sus hijos a casa, vamos a tener un grave problema, porque hemos llegado a una encrucijada en la que los niños no pueden estar en el colegio porque hay contagios y no pueden estar en casa porque se paraliza la actividad económica de un país. Muchas gracias. Solo un breve comentario. Muchas de lo que se ha hecho es clase online, que no es sinónimo de educación online. Entonces, se ha pasado de una educación bancaria presencial a una educación bancaria online. En muchos casos, pues, ¿verdad? Hay excepciones, ¿verdad? Y hay que reconocerlas. Pero bueno, y otra vez aquí el vínculo que mencionaba Alfonso es vital. Yo solamente quiero comentar, hermano, yo conozco la experiencia porque he estado visitando la experiencia de Brasil, de Perú. Hay quienes pensaron que la tecnología era la solución y gastaron cientos de miles de dólares en tecnología y resulta que la tecnología se perdió o se volvió obsoleta y la educación siguió igual o peor, porque la tecnología es un medio, eso no hay que perderlo de vista. O sea, no es el fin, es el medio. ¿Ah? Yo creo que ese es un aspecto fundamental. Gracias, Juan Carlos Casco. Micrófono. Creo que un error que estamos cometiendo con la educación online es llevar los formatos tradicionales, clásicos, de la forma de aprender y de la emisión de contenido a online. O sea, es hacer la misma cosa, es entregar de otra manera los contenidos a los estudiantes para que los memoricen y los repitan en un examen. O sea, no estamos haciendo ninguna evolución. Yo creo que es más bien una involución, pero con medios tecnológicos. Si ese modelo queremos replicarlo a través de los medios de comunicación, es doble involución. Estoy completamente de acuerdo con Urbano, o sea, y con Karen. Los medios de comunicación para la educación, sí, pero reinventando los contenidos y reinventando las estrategias. Yo, como percibo el rol de los medios de comunicación en la educación, desde luego no es con un profesor dando una clase a través de una radio o una televisión, entre otras cosas porque eso no va a tener clientes. Los estudiantes no van a aguantar esa chapa. Esa chapa la van a aguantar cuando no tienen más obligación que asistir a clase, porque si no asisten a clase se les penaliza. Entonces, mirad, incluso contenidos audiovisuales, educativos, cuando trabajamos, por ejemplo, esto lo hemos hecho bastante ahora lo estamos trabajando en Ecuador, pero lo hemos trabajado mucho en Nicaragua o en Uruguay o en Paraguay a través de diferentes programas. Si analizamos en cualquier área de saber, contenidos audiovisuales, educativos, en Internet, si todo el saber que ha generado el ser humano está ya en Internet, en imágenes y en textos, en vídeo hay gran parte. O sea, únicamente necesitamos criterios para seleccionar esos contenidos y ofrecerlos. Porque estamos en la sociedad, no estamos ya en la sociedad de la información, estamos en la sociedad del criterio. Los contenidos, incluso los audiovisuales, son ubicuos, accesibles y baratos. ¿Qué rol pueden jugar ahí los medios de comunicación, radio y televisión? Pueden ser, primero yo lo analizo en el criterio de orquestar estados de ánimo. O sea, yo creo que el papel más importante de los medios de comunicación en este momento de pandemia es orquestar estados de ánimo. O sea, es generar espacios emocionales expansivos para que el aprendizaje se pueda producir.
y después convertirse también en generadores de criterio, de orientar el proceso de aprendizaje. Mira, todos los medios, los canales de televisión, además tienen en Internet una batería grande también de contenidos audiovisuales. El medio de comunicación puede jugar el papel de ser un dinamizador, un gestor del proceso de aprendizaje, y puede jugar ahí un papel mucho más rico que la visión corta de ofrecer contenidos tradicionales a través de la pantalla o a través de la radio. Entonces, yo creo que, claro, ahí hace falta, como señalaba Karen, o sea, esa magnífica creatividad para generar, por una parte, contenidos nuevos de alto valor, pero por otra también el medio de comunicación como elemento de criterio para servir al proceso de aprendizaje. Muchas gracias. Yo solo un comentario para... Hay quienes dicen, es que eso no es válido para educación online. No, es que no es válido ni para educación presencial, pero menos online. O sea, como que sí fuera válida la transmisión de conocimientos en educación presencial, pero que lo que no hace es no funcionar en educación online. No es que ni ahí es válido. Entonces, menos online, pues, ¿verdad? Creo que ahí también hay una discusión que no tiene sentido, porque es ahí donde se contrapone educación presencial o online, como que la educación presencial estuviera perfecta con la transmisión de conocimiento. Eso ya no tiene validez, así como es. Y creo que ahora, otra vez los medios, como dice Juan Carlos, sí, claro, tienen un valor importante, pero tienen que transformarse igual que la educación. Sí, la educación o los maestros, sí, un rol central, fundamental y más importante que nunca, pero cambiando su competencia, pues, digamos, y su rol. Juan Carlos Soto. Gracias. No, estoy muy emocionado. Igual puedo estar toda la mañana aquí con ustedes. Veo que me encanta la forma de cómo estamos hablando del mismo tema y de cosas tan fundamentales e importantes. O sea, es cierto, hay que cambiar. Me encantó el video de Karen. Le puedo decir de que hay videos y producciones espectaculares en la región. Si ella me da su correo, le mando yo también producciones. Yo soy el director del canal de televisión de aquí de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y estamos también trabajando una parrilla de programación que sea atractiva. Incluso nuestro canal está enlazado con el Ministerio de Educación Pública del país para dar educación a los niveles de primaria y básica, que esa es una obligación, diríamos, de los canales de televisión, pero en este caso, como canal universitario, tenemos responsabilidades en ese sentido. Cuando hablamos de transformación, lo que decía Urbano estaba hablando totalmente cosas importantísimas también, estaba hablando de la educación remota de urgencia, que es la que tenemos, el poner un docente frente a una cámara y decirle grave, de su clase. El docente no sabe ni qué está haciendo porque, primero, si le cuesta frente a una pizarra, no digamos frente a una cámara. O sea, las cámaras no son para cualquiera. No ese es el modelo. De ahí la bibliografía. ¿Dónde está la bibliografía? ¿Cómo le va a mandar la bibliografía? ¿Cómo va a hacer una síntesis, un resumen? ¿Cómo vamos a evaluar a esos jóvenes? La evaluación, se está hablando en nuestro país, estamos hablando de los docentes universitarios no hayan que hacer, ya están pasando los estudiantes porque si no lo pasan, entonces le dicen que yo no me pude conectar. Y entonces, ¿cómo le voy a responder? Entonces, tenemos problemas graves que está provocando esta situación. Cuando habla Juan Carlos de los medios públicos, entonces, de los medios televisivos, la importancia, lo dice Karen, y es cierto, producción, cambio, es importantísimo la televisión. Yo estoy formando un sistema de televisión de centroamericano donde todos los operadores por obligación tendrían que ponernos en los sistemas de cable más importantes, Claro, Tigo, Movistar, etcétera, que son los llamados. Pero también hay algo bien importante que dijo Juan Carlos, que son esas alianzas, que son necesarias. Vamos a tener que aliarnos a estos gigantes
que son Amazon, que son Alibaba o Google. O sea, nos vamos a tener que aliar. ¿Bajo qué circunstancias? Responsabilidad social. Que ellos vean que esa responsabilidad social les va a quitar impuestos, les va a mejorar que haya más gente que los pueda ver, porque ya de por sí ellos ya tienen un mercado total. Pero es la única manera, o sea, solos no vamos a lograr romper esos paradigmas y romper eso como medios públicos, porque los medios públicos tenemos poco financiamiento, tenemos pocas actividades, tenemos que armar un set a ver de dónde lo sacamos. Nos puede regalar una mesa, nos regala una silla. Sí, ajá, mientras los comerciales están sacando publicidad y están armando sets espectaculares, enormes, porque tienen financiamiento. Nuestras autoridades, nuestros rectores no están conscientes de la importancia de la comunicación para que sus universidades logren despejar, porque ellos están metidos en la academia, han sido formados como docentes, están arcaicos, quieren la clase con el estudiante, pero no saben qué significa la comunicación, qué significa dar a conocer todas esas alianzas, todos esos convenios que se firman con todas las universidades del mundo, donde se hacen trabajos espectaculares, donde se hacen investigaciones científicas espectaculares y que hay que llevarlas a la televisión, como dice Karen, que hay que darlas a conocer, que son trabajos impresionantes. Yo tengo videos de qué significa el maje, el voz, por qué nos voceamos, o sea, de dónde viene, desde la lengua, desde la Real Academia Española, o sea, cosas preciosas. Y ustedes las sabían, no las saben, y si no las compartimos, ¿cómo las vamos a dar cuenta de qué es lo que hacemos? Entonces, tenemos mucha riqueza. Nuestras universidades son fuentes enormes de conocimiento. Ahí tenemos los cerebros más grandes del mundo entero. ¿Por qué no tratar de unirnos en ese sentido, de compartirnos, de ayudarnos y máxime en medios públicos? Porque son los que más necesitamos. Los comerciales no van a querer educar por medio de porque no les genera dinero. No les genera el show, les genera el escándalo, les genera otro tipo de cosas, pero la educación es bien difícil. Antes, para terminar, porque me encanta, entonces, todo esto, entonces decirle a Karen que me encantó su video, o sea, una producción espectacular. Tenemos muchas producciones, Karen, espectaculares que podemos compartir. Me encantaría tener la tuya, te puedo compartir otras. Lo que dice el doctor Fuentes Soria, concientizar a nuestros gobernantes ayudar por medio de Kairos también a que haya una concientización real en los gobiernos para el apoyo de los medios de comunicación universitarios y públicos para que podamos realmente ejercer un papel como debe de ser. Y las universidades privadas no son enemigas, son aliadas también. Tienen talento, son talento. Entonces, abramos nuestras puertas al mundo entero, abramos nuestras puertas a la posibilidad de que todos los jóvenes tienen un talento enorme que podemos utilizar nosotros. Entonces, incorporemos también a jóvenes dirigentes, jóvenes líderes, para que también nos den sus ideas, para que puedan compartir con nosotros aquí en Kairos también sus puntos de vista, que podamos saber qué es lo que piensan, qué es lo que sienten y ver qué es lo que podemos hacer. Yo les agradezco muchísimo. Les doy un abrazo a la distancia. Muchas gracias, Carlos. Bueno, necesitamos ese espíritu, ese ánimo casualmente para poder avanzar y poder aprovechar las grandes oportunidades que hay para poder transformar la sociedad para bien. Y lógicamente los jóvenes y las jóvenes tienen un papel importante y los con juventud acumulada por la experiencia acumulada también un valor importante, ¿verdad? Eso es sumamente claro. Y aquí, pues, para dar la palabra a Karen, tenemos que también los que están, porque yo he estado también mucho tiempo y mucho acá en cargos, es cómo poder equilibrar entre la atención a las urgencias y la atención a lo estratégico. Muchas veces nos concentramos tanto en atender las urgencias que perdemos la perspectiva de lo estratégico, ¿verdad? Claro, si no atendemos las urgencias, simplemente, como digo, si un rector quiere cambiar las cosas y no sabe cómo hacerlo, el rector es el cambiado y las cosas siguen igual. ¿Ya? Entonces, o el ministro, o el presidente, o lo que sea. Entonces, ¿cómo combinar eso? Pero yo creo que la lógica que nosotros como Kairos estamos proponiendo es casualmente unidad en la diversidad. Eso es vital. Y generando ese movimiento de cambio, ¿verdad? Pero bueno, Cari, por favor.
Karin. Micrófono. Ya lo puse. Ok, yo estoy fascinada de escucharlos porque por fin encontré mi foro, por fin encontré a alguien que agarra mi onda y eso me pone muy contenta. También me da mucho gusto poder expresarles, les voy a presentar un vídeo, porque ya saben, yo prefiero así, porque yo logré unir empresa privada, gobierno, estudiantes en Estados Unidos, estudiantes en México, en Monterrey, y profesores. Yo me agarré de Santiago. Nunca me imaginé que lo que yo viví en España, lo que vi en Italia, lo que vi en Rumanía, y me lo traje a este pueblecito mágico de Santiago, iba a generar tanto negocio y tener tanto éxito. Repito, yo me agarré de Santiago. Es una muestra, señores, nada más, para que no crean que voy me ha pedido Santa María encima, pero bueno, yo les quiero poner un ejemplo de que sí se puede. Ustedes son quienes definen, ustedes son con quien hay que integrarse, pero yo sola lo logré, me costó mucho, pero es un honor poder mostrárselos ahorita. Vamos a compartir la pantalla un momentito, dura 2 minutos y 30 segundos, ¿vale? No les voy a quitar mucho tiempo. Me avisan si ya lo ven, por favor, porque... Ya lo vemos. ¿Ya está? Vemos Lo voy a hacer un poquitín más grande para que se vea. No se rían de mi pelo, pero bueno, ahí va. Si lo puede hacer más grande, mejor. Ok. Ahora sí. Hola, ¿qué tal? Soy Karen Santamaría. Soy periodista, productora de televisión. He trabajado en el sistema informativo ECO. He sido corresponsal de guerra en Centroamérica para CNN y 23 años he trabajado en España. En esta ocasión, y agradeciendo muchísimo su tiempo, quiero presentarles una iniciativa que hemos realizado en Santiago, Nuevo León, en ocasión de los topónimos de Santiago de Compostela en América Latina. México tiene más de 300 topónimos de Santiago y queremos abordar cuando menos los más importantes, ya que no nos da tiempo de abordar. Este proyecto Santiago en México, que hoy es realidad en Santiago, Nuevo León, nuestro primer pueblo mágico, genera muchas cosas. Por un lado, se suma y se une a un pueblo. Por otro lado, se dimensiona el potencial turístico que tiene una localidad y que tiene una identidad que tiene que ser potencializada. Y todos los productos que se pueden generar a través del emprendedurismo, con el apoyo de Karen Santamaría, el elaborar un sello en pan de elote, el licor de manzana, pero también hay cruces de artesanos que hoy se venden con unos detalles muy originales. También fue muy afortunada la peregrinación que se logró hacer en agua, pasando la presa de La Boca para llegar a la iglesia, a la peregrinación hacia la iglesia de Santiago Apóstol. Aquí en Santiago fue muy afortunada. Y estas gentes se quedan en nuestros hoteles, se quedan, consumen en nuestros restaurantes, se llevan nuestros souvenirs, requieren productos artesanales y transporte y guías, etcétera. Entonces es un tema de economía que hay que saberlo valorar y explotar. Nuestro objetivo principal es generar, conectar, unir e informar. Generamos una serie de iniciativas junto con autoridades y ciudadanos para potenciar el turismo, fortalecer la identidad e involucrar a los habitantes en dichas iniciativas. Trabajo multidisciplinario con el apoyo de empresas e instituciones. Nosotros visualizamos las diferencias, escuchamos a las personas, generamos iniciativas y unimos esfuerzos. Esto es básicamente esto es lo que está resultando de todo el trabajo que hemos hecho. La inversión ha sido enorme, pero la verdad es que... No, espérame, estoy aquí a punto de cerrar esto, qué bárbara. A ver, un momentito, que Paurra no se estudia, ahí estamos. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Yo ahora
nos íbamos el 13 de mayo, 60 alumnos, 14 maestros de la Universidad de Texas. Vinieron de Austin y del Paso. Y no lo pude hacer en mi país. No lo pude hacer con el TEC de Monterrey, no lo pude hacer con la Universidad de Monterrey, no lo pude hacer con ninguna. Pero en Estados Unidos aceptaron mi propuesta. Y ahora, pues nos vamos para allá. ¿Qué quieren que les diga? Pero se puede, se puede. Y entonces, hay alumnos que van de administración de empresas, de cinematografía, de cultura, historia y de español. Los maestros me dan sus planes de estudio y con este trabajo los chavos se integran conmigo, viven la producción, ven ese estilo arquitectónico gótico, ven la catedral, analizan todo, la gastronomía, los ingredientes, la ruta de las especias. Hay tantas cosas que se pueden conjugar aquí con el pretexto de Santiago. Educamos de esta forma. ¿Qué Internet nos va a ganar con esto? Internet va a ser un apoyo para la difusión de esto, pero la televisión es donde esto se difunde. Esa es mi convicción. Y eso es el trabajo que tantos años llevo haciendo sola. Y ahora en Kairos espero poder tener amigos y profesionales que crean en lo que estoy haciendo. Ya me emocioné. Muchas gracias. Muchas gracias, Karen. Bueno, para cerrar esta parte, yo quería no referirme específicamente al tema, sino decir casualmente que como Kairos estamos casualmente, como dicen, para unir esos vigores dispersos. Y eso son del ámbito educativo, del ámbito económico, del ámbito social, empleados, desempleados. Quien crea y tenga la convicción de que podemos y debemos construir un mundo mejor, aportando a la verdad, ninguno de nosotros creyéndonos dueños de la verdad, pero que sí podemos aportar a la verdad. Entonces, somos parte de este movimiento, ¿verdad? Efectivamente, porque no podemos ser espectadores nada más de lo que pasa en el mundo, sino que debemos de, ocuparnos de construir un mundo mejor. Y no bastan los esfuerzos individuales. Aquí ya estamos viendo. Yo siempre he dicho, aunque aquí vemos esa lógica de desarrollados y subdesarrollados, que también a mí no me gustaba, porque yo he dicho siempre que, por ejemplo, los países desarrollados tienen problemas muy desarrollados, ¿verdad? Y los subdesarrollados tenemos cosas muy importantes y muy desarrolladas, podríamos decir, o muy importantes, por lo menos, ¿verdad? Y los empobrecidos tenemos muchas riquezas, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay que ver la humanidad sin distingos, siempre y cuando el propósito sea legítimo, porque igual pueden haber propósitos ilegítimos en el norte, en el sur, en el este y en el oeste, en el sector público, en el sector privado. Lo importante es unir a aquel que tenga un propósito legítimo, unir esos vigores dispersos en esa dirección y construir la mejor verdad para todos y todas, donde no se quede nadie atrás, como es el objetivo de desarrollo sostenible. Y entendiendo que con la lógica de la educación, que cada quien tiene sus propias fortalezas, y yo no digo, y sus propias debilidades. Y casualmente como Kairos decimos, queremos que cada quien, ayudarle a la educación ayude a cada quien a expresar su mejor versión, ¿verdad? A desarrollar su proyecto vital desde una lógica individual, pero yo lo repito siempre, que es diferente al individualismo, ¿verdad? Desde el potencial individual para la colectividad. Lo individual es legítimo, es válido, pero con una visión de colectividad, no lo individual a costa de la colectividad, ¿verdad? Que es muchas veces lo que se ha promovido. Entonces creo que aquí lo hemos visto en este panel, que hay casualmente una visión amplísima, diversa, gran experiencia y sobre todo, y por sobre todas las cosas, un unánime compromiso, ¿no? Eso es lo más importante, un unánime compromiso de ir adelante. Yo les digo, pues acá, por supuesto, agradecer a tan apreciado y distinguido panelista, a mi amigo entrañable Juan Alfonso Fuentes Soria, Urbano García, Juan Carlos Soto, Sandra Deus, Karen Santamaría, y que no decir, por supuesto, mi hermano compañero acá del equipo de coordinación, Carlos Castro, y Juan, que está por ahí. Gracias por estar aportando en esta discusión de un camino que vamos juntos haciendo. Y lógicamente, como digo, mientras estemos en el camino, tenemos que sentirnos satisfechos. No vamos a aspirar a ver todo el camino, pero en la medida en que avanzamos, si tenemos claras las metas, en la medida en que avanzamos, vamos a ir haciendo los ajustes.
Si vamos en el camino y encontramos una piedra, detenemos velocidad, cambiamos velocidad, pero no cambiamos la meta. ¿Cuál es la meta? Una mejor sociedad. ¿Y cómo lo hacemos? A través de una mejor educación. Y esa mejor educación no puede ser volver a la normalidad anterior, sino a una nueva realidad, que es una nueva realidad para los medios de comunicación, es una nueva realidad para la educación, es una nueva realidad para la sociedad. No podemos pensar, si seguimos pensando en una realidad que ya no existe, simplemente vamos a dejar también nosotros de existir. Y eso vamos a dejar de existir como medios, como educación, incluso con legitimidad social, y vamos a pasar de ser una sociedad con amplísimos segmentos empobrecidos o explotados a amplísimos sectores de la sociedad irrelevantes, y eso creo que no debe ser. La tecnología, los saberes, los conocimientos, las experiencias son válidos, y aprender de lo que nos ha salido bien y nunca dejar de aprender de lo que no nos sale bien, que eso es también un aspecto muy, muy importante. Así que, amigos y amigas, yo creo que no podemos sentirnos más que motivados, recomprometidos y decir, los que están acá, pero los que nos escuchan y nos ven, si tienen ese compromiso compartido de contribuir a transformar la sociedad y construir la mejor verdad, son Kairos. Adelante. Muchas gracias. Bien.